Pues sean bienvenidos a esta sesión que tiene que ver con las motivaciones para el cuidado. Anteriormente vimos el tema de la salud y la enfermedad, posteriormente vimos el envejecimiento y ahora vamos a completar este camino con este tema de nuestras motivaciones para cuidar principalmente a las personas enfermas de la tercera edad o cualquier tipo de vulnerabilidad que padezca cualquier persona. Y es muy importante el poder acercarnos a este modelo de humanización que les proponemos a continuación. Vamos al resumen de la sesión anterior. Por envejecimiento de la población comúnmente se entiende como el conjunto de cambios físicos, psíquicos, no ocasionados por enfermedades directamente, que intervienen en los individuos tras la madurez. Es decir, estamos hablando de los procesos propios de la edad. Conforme vamos desarrollándonos en nuestro ciclo vital, entendemos la vejez como la parte final de nuestra existencia. Entonces, estos cambios son más o menos comunes en todos los miembros de una especie, reducen la capacidad de adaptación al estrés y de mantenimiento del equilibrio homeostático y desembocan en la muerte del propio individuo. Entonces, podemos decir que sería la muerte natural, la muerte por vejez. ¿Cuáles son las características del envejecimiento? Primero, es un fenómeno universal porque afecta a todo ser vivo, nadie se puede librar de él. Es irreversible a la fecha de hoy, aunque haya científicos o instituciones fundadas recientemente para tratar de revertir los procesos del envejecimiento. A la fecha es un proceso irreversible porque no se puede regresar al estado anterior. Es continuo, avanza sin descanso y sin interrupción. El proceso de envejecimiento lo empezamos precisamente desde la concepción, es decir, es un proceso de maduración. Desde el momento de la fecundación del óvulo empieza un proceso de desarrollo que culmina precisamente al final de la vida después de la vejez. Es intrínseco porque es íntimo, esencial a cada individuo, tiene el suyo distinto de otros. Cada persona envejece a su modo, ¿no? Veíamos en el tema de la enfermedad que una cosa es la enfermedad como una definición, un concepto médico científico, y otra cosa la enfermedad vivida por la persona enferma. Asimismo, una cosa es la vejez como una definición médica o filosófica o antropológica, y otra cosa la experiencia de envejecer de cada individuo, de cada persona. Es heterogéneo porque todos los seres vivos tienen un envejecimiento diferente. Todos envejecemos, lo vuelvo a decir, a nuestro modo, y dependiendo de cada especie tendrá su propio proceso de envejecimiento. ¿Cuáles son las teorías sobre el envejecimiento? Bueno, algunas teorías han querido realizar aportaciones sobre el envejecimiento como fenómeno biológico referido a individuos concretos, intentando también obtener sus correspondientes factores causales. Tenemos las teorías estocásticas. Se denomina estocástico al sistema cuyo comportamiento es intrínseco, que no es determinista. Un proceso estocástico es aquel cuyo comportamiento no es determinista en la medida en que el subsiguiente estado del sistema se determina tanto por las acciones predecibles del proceso como por elementos aleatorios. Es decir, hablamos de una mezcla de fenómenos que nos llevan a un resultado final, ¿no? Tanto internos como externos y aparte aleatorios, es decir, que provienen de diferentes fuentes que no se pueden predecir. Tenemos, por ejemplo, la teoría del error catastrófico y del entrecruzamiento. Propone que con el paso del tiempo se producirá una acumulación de errores en la síntesis proteica, que en último término determinará daños en la función celular y el desarrollo de enfermedades dependientes de la edad, ¿no? Ahí nosotros podemos ver cómo nuestras células se van replicando, se van renovando. Sin embargo, en este proceso de renovación pueden aparecer errores en el copiado del genoma, y este conjunto de errores que se van sumando a lo largo del tiempo van desencadenando precisamente en este proceso de envejecimiento. Como cuando metemos una copia en la fotocopiadora que se está copiando muchas veces, al final las copias son deficientes, ¿no? Se ven mal, este es un error en el copiado. Pues es lo mismo en
la forma en la que se van renovando o actualizando nuestras células. Motivaciones para el cuidado. Doy una pequeña introducción sobre el tema de la humanización. Al final de esta sesión también retomaremos este concepto desde otro punto de vista. Para mucha gente puede resultar hasta cierto punto paradójico que se hable de humanizar, ¿no? Porque se supone que como personas humanas estamos en relaciones humanizadas, pero nos damos cuenta en realidad que muchas veces no es así. No tenemos relaciones humanizadas, humanizantes. La atención sanitaria o los servicios de salud, cuando la esencia de estos es el ser humano, ya que lo que justifica la existencia de estos servicios o profesiones de ayuda es precisamente el hecho de que podamos ayudar o acompañar a personas humanas. Sin embargo, en ocasiones, lo vuelvo a decir, aparecen otros intereses que deshumanizan esta relación y este trato. En estas instituciones sanitarias surge precisamente la necesidad de que alguien atienda a la persona enferma. Están los médicos, enfermería, etcétera, toda la infraestructura hospitalaria que tiene como objetivo atender a la persona humana enferma. Sin embargo, subrayo esta idea, cuando aparecen otros intereses desde la perspectiva economicista, pues entonces se priman sobre los intereses humanos los intereses económicos, y esto deshumaniza la relación y el trato de ayuda. Sin embargo, la creciente tecnificación, que también es otro problema en la asistencia sanitaria, la prioridad por la búsqueda de la eficiencia, el recorte de los gastos, ¿no? Porque muchas veces el tema de la ayuda al otro se ve como un gasto económico, y recordemos que en esta visión de la institución hospitalaria como una empresa, pues debe de tener ganancias, y las ganancias están por encima de los intereses humanos, ¿no? Por eso hablamos en esta búsqueda de la eficiencia o control de los costes, la presión asistencial, la masificación, que es otro tema, sobre todo en la salud pública, la falta de tiempo, el trato inadecuado, impersonal a la persona enferma, han hecho que con frecuencia el personal sanitario pueda anteponer aspectos meramente administrativos, económicos o de procedimiento a la prestación de un auténtico servicio orientado a la humanización. Por esto, por la propia naturaleza de los servicios de salud, la humanización debiera convertirse en una prioridad de las instituciones sanitarias, y no deja de ser llamativo referirnos a la humanización y deshumanización en el contexto de una relación como la sanitaria, que fundamentalmente es y debe de ser interhumana y personal, y sobre todo de ayuda. Un encuentro en personas con la finalidad de establecer una relación diagnóstico-terapéutica que lleve a la curación o a la resolución, o al menos temporal, de la dolencia de la persona enferma. Creo que el hecho de que una persona que busca ayuda se acerque a un hospital es con la intención de recuperarse, de sentirse mejor, y muchas veces, y sobran ejemplos, las personas se sienten cosificadas, omitidas, ignoradas, no atendidas. Esto nos indica la necesidad de mantener viva la tensión entre el ser y el deber ser, la ética profesional. Cuando la separación entre la realidad y lo ideal supera los límites tolerables, se habla de deshumanización. Ahora podemos decir, en muchos sentidos, que verdaderamente estamos en una sociedad que se va progresivamente deshumanizando. La humanización es un concepto relativo cuyo significado y amplitud dependen de numerosas variables, como los recursos económicos, el grado de cultura, la formación, los conocimientos científicos y técnicos. Es necesario dotar de este rasgo a la competencia técnica, es decir, si tenemos habilidades técnicas o conocimientos científicos, comprender que estos están al servicio de la persona humana y no al revés. La competencia relacional, ahora hablamos de la capacitación en las habilidades blandas, que tiene que ver con la capacidad de comunicarnos adecuadamente con un lenguaje asertivo, empático. También hablamos de la competencia emocional, la administración correcta de las propias emociones, de los estados afectivos en nuestras relaciones. El poder comprender también las emociones del otro,
que ese es un elemento importante. También la competencia ética, decíamos hace rato, el compromiso ético de poder dirigirnos en nuestro trato profesional desde estos elementos éticos, a veces incluso morales, ¿no? Fundamentados no en la praxis económica, economicista o pragmaticista, sino desde la óptica humanista, es decir, que nuestra base ética sea el interés por las cuestiones humanas. La competencia espiritual, que tiene que ver también con la amplitud, con la integridad de la persona humana en todas sus dimensiones. Recordemos que el aspecto espiritual es un elemento integrador de la persona humana y también implica la comprensión de las creencias religiosas, el poder comprender las necesidades del otro, espirituales y religiosas también, no solo las propias. Y la competencia cultural, la comprensión también de la diversidad cultural en la que ahora vivimos y nos relacionamos. Tenemos que también ser claros de que muchas veces ya nos relacionamos con personas de otras culturas, de otros orígenes geográficos, étnicos, y que muchas veces queremos imponer nuestros propios criterios culturales a estas personas, y más bien cuando hablamos de esta competencia cultural implica el conocimiento, el reconocimiento de los valores del otro, de su forma de vida, de pensar, de sentir, de interpretar el mundo en el que vive. Vemos de esta forma, vean en esta gráfica, este conjunto de competencias blandas, ¿no?, que nos ayudan a cimentar un edificio que tiene como cúpula la competencia profesional, en la que todos los elementos, incluso el técnico, están involucrados, también elementos humanos. Otro elemento que es importante en este proceso de humanización, ¿no?, es el poder humanizar desde esta óptica de la dignidad humana, que significa hacerla digna de la persona humana, es decir, coherente con los valores que percibe como peculiares e inalienables. Y valor es todo lo que permite dar un significado a la existencia humana, todo lo que permite ser verdaderamente persona humana. El término dignidad indica un atributo universalmente común a todos los hombres, sin cuyo reconocimiento no se puede ejercer la libertad y menos aún la justicia. Se trata de una característica específica que coloca al ser humano en un nivel superior de la existencia, según el cual debe ser respetado por todos los existentes precisamente como persona humana. No hay posibilidad de humanizar sin reconocimiento de la dignidad, dice Francesc Torralba. Afirma que podremos humanizar si reconocemos la dignidad ontológica propia de cada ser humano, su dignidad intrínseca, que se refiere al ser, a la dignidad ética, que se refiere al obrar, la dignidad teológica, que se refiere a Dios, la dignidad volitiva, que se relaciona directamente con el ejercicio de la libertad, y la dignidad jurídica, reflejada en los textos legales. ¿Cómo podemos gestionar estas relaciones terapéuticas humanizadas? Bueno, hablamos de tener precisamente esta capacidad de reconocer la dignidad, como lo habíamos comentado hace un momento. Habría que insistir en que ésta se realiza desde un marco sociosanitario, mediada por el ejercicio profesional. Hablamos de un conjunto de relaciones, una relación entre la persona que busca un servicio, una ayuda, y aquellos que están encargados de brindarle esto que busca la persona para resolver sus problemas, sus necesidades o sus dolencias. O también hablamos de estados de sufrimiento. El hecho de que tengamos competencias técnicas no significa, lo vuelvo a decir, que seamos humanos. Posiblemente estemos poniendo por encima de los intereses de la persona humana las cuestiones técnicas, económicas, estructurales, y descuidemos los intereses legítimos o necesidades legítimas de la persona humana. Vean, tenemos tres principios de humanización. Principio de primacía del bienestar del paciente. Este principio se basa en una dedicación al servicio de los intereses del paciente. ¿Cuáles son los intereses? Bueno, primero la recuperación
a veces tiene que ver con la rehabilitación, a veces tiene que ver con la aceptación de los límites de la ciencia médica y de los tratamientos, y entonces desistimos en el pretender curar al paciente para empezar a cuidarlo. Entonces, a veces esos intereses tienen como base esa necesidad de ser cuidado o consolado. El altruismo contribuye a esa confianza que es central para la relación médico-paciente. Las fuerzas del mercado, las presiones sociales y las exigencias administrativas no deben comprometer este principio. Sin embargo, seamos muy honestos, desafortunadamente las presiones administrativas y sobre todo económicas comprometen precisamente el trato humano, el trato que busca el bienestar del paciente. Se busca más bien el bienestar de los inversionistas, el bienestar del Estado, que no debe gastar tanto en el servicio, precisamente de las personas que le sostienen o soportan. El principio de la autonomía del paciente, los médicos deben tener respeto por la autonomía del paciente. Recordemos que este es un principio que nace precisamente después de los juicios de Nuremberg, donde fuimos testigos de las atrocidades de la mentalidad nazi, ¿no? Donde se llevaron adelante experimentaciones directas sobre personas humanas sin su consentimiento. Y entonces ahora, en nuestra época contemporánea, hablamos precisamente de esa autonomía. Los médicos deben de tener respeto por esta autonomía del paciente. El paciente tiene derecho a saber toda la información necesaria en torno a su diagnóstico, a los posibles tratamientos, y tiene derecho a elegir qué es lo que más le conviene, lo que desea en torno a su tratamiento, según los diagnósticos que le han ofrecido de forma adecuada y completa a los médicos. Los médicos deben ser honrados con sus pacientes y capacitarlos para adoptar decisiones informadas acerca de su tratamiento. Principio de justicia. La profesión médica debe proporcionar la justicia en el sistema de atención sanitaria, incluyendo una distribución justa de los recursos de atención de la salud. Los médicos deberían trabajar activamente para eliminar la discriminación en el cuidado de la salud en base a la raza, el género, el nivel socioeconómico, la etnicidad, la religión o cualquier otra categoría social. Es necesario entonces, decíamos, que haya un adecuado acceso a los servicios sanitarios sin ningún tipo de discriminación o vulnerabilidad social. ¿Cuáles son los compromisos que tenemos? Compromiso de competencia profesional, compromiso de honestidad con los pacientes, ya hemos hablado un poco de esto, compromiso de confidencialidad con el paciente, es decir, el hecho de poder cuidar los datos íntimos, de diagnóstico del paciente, que la persona no se sienta vulnerada o comprometida, ¿no? Compromiso de mantener relaciones apropiadas con los pacientes, hemos hablado de ese trato, relación humanizante, compromiso de mejorar la calidad del cuidado, compromiso de mejorar el acceso al cuidado, compromiso de la distribución justa de los recursos finitos, compromiso de conocimiento científico, estamos hablando de la capacitación continua, compromiso de mantener la confianza gestionando los conflictos de intereses, cuidando todos los aspectos que tienen que ver con la corrupción en los sistemas sanitarios, ¿no? Que es también otro tema que vulnera a la persona enferma, porque mientras hay personas que no pueden acceder a ciertos servicios, vemos cómo los medios económicos se desperdician o se utilizan con otras finalidades en lugar de usarlos para el objetivo para el cual son gestionados. Compromiso de responsabilidad profesional, el hecho de también de el comportamiento ético de los profesionales de la salud. Ética del cuidado, de curar a cuidar. La palabra curar se refiere a la eliminación de una causa de una molestia o de una enfermedad, a la interrupción radical y al cambio del proceso natural de la enfermedad. Es decir, recordemos, como comentaba hace un momento,
que a veces la ciencia médica, los tratamientos se ven limitados ante ciertas enfermedades que no se pueden resolver, la persona no se podrá sanar y entonces tenemos que empezar con el cuidado, lo que llamamos cuidados paliativos. Desde este punto de vista, curar da al paciente la oportunidad de recuperar el estado de salud que gozaba antes de aparecer la enfermedad y hasta incluso mejorarlo, mantenerse estable a veces. Incluso hay pacientes con enfermedades graves o terminales que pueden seguir adelante con su vida profesional, social, y bueno, esto se debe a un adecuado cuidado. El vocablo cuidar, en cambio, expresa la implicación personal del trabajador de la salud con la persona que sufre, implicación que se expresa mediante la compasión, la premura, el estímulo animador y el apoyo emocional. Se trata de comprender la doble ruptura producida por la enfermedad dentro de la persona como proyecto biográfico, la ruptura entre el cuerpo y el espíritu, entre las expectativas que tiene la persona a futuro, sus proyectos vitales, ¿no? su ideal de sí mismo, que se ve fracturado precisamente por la aparición de la enfermedad. Hacia afuera, entre la persona enferma y el mundo que la rodea, porque muchas veces estas enfermedades son discapacitantes, la persona se ve confinada a un cuarto, a un conjunto de personas, de médicos que le van a atender, a veces solamente se queda bajo la custodia de un cuidador principal y la persona se ve como abandonada o sola, aislada del mundo que le rodea, sin ninguna expectativa de realización personal a largo plazo. Uniendo el mal físico a la biografía de los sentimientos, se supera la barrera de la soledad del paciente. Esto lo vemos cuando es cuidado de forma adecuada, cuando se le provee también el acompañamiento social de las amistades, familiares, pero cuando aparece el aislamiento, cuando la persona se queda sola en casa, bajo el cuidado de un cuidador principal, pues también experimenta esta emoción de la soledad y de la tristeza, el no sentirse tomado en cuenta. Un decálogo para la humanización de los hospitales. Vean, el primero de todos es la acogida. La persona que llega a un hospital espera ser recibida, espera ser atendida, espera un trato amable. Recordemos que es una persona que viene dolorida, que viene preocupada por las molestias, por las ideas que ha generado en torno a su propia enfermedad y a veces el hecho de no sentirse acogida, de sentirse omitida o maltratada, aumenta este sufrimiento que ya de por sí trae la persona enferma. Centralidad del enfermo, recordemos también, como decíamos hace un momento, en diapositivas anteriores, que lo que justifica la existencia de una institución sanitaria es precisamente el hecho de que existan personas enfermas. Por lo tanto, se les debe dar esa centralidad. Se les debe de tratar como la parte importante y fundamental, no como personas enfermas, sino como personas que necesitan ayuda, como personas que están sufriendo, como personas que pues deben ser vistos desde esta óptica humanizante. En este sentido hablamos de este tercer punto que tiene que ver con la humanidad, ¿no? El trato humano, la comunicación asertiva, empática, la integridad del enfermo, ver al enfermo en todas sus dimensiones, comprenderle, comprender su forma de pensamiento, su expectativa, su también conjunto de creencias religiosas, valores culturales. Y el trabajo en equipo también es importante. Hablamos desde la recepción hasta el médico especialista, los técnicos que manejan los diferentes instrumentos del equipo médico, ¿no? Vemos que es necesario que haya un trabajo en equipo que tiene como eje central precisamente a la persona enferma. La formación permanente, la capacidad profesional, ética, la transparencia, la pertenencia, el sentirse parte de un equipo. Hay personas que solamente
aspiran a llegar al cheque de la quincena sin que implique un compromiso, un ponerse la camiseta de la institución o incluso de la profesión a la que ejercen. Esto obviamente también habla que se generan pues relaciones instrumentales, economicistas, pragmáticas, que no tienen como centro a la persona humana, sino otros intereses. Vemos también el último de los puntos que tiene que ver con la esperanza, todo este camino de estos puntos que hemos tratado nos llevan o nos deberían de llevar a una conclusión en la esperanza. Cuando la persona puede recuperarse, será la esperanza de recobrar la salud. Cuando la persona no puede recuperarse, es la esperanza de poderse sentir mejor, de ser acompañado, cuidado hasta los últimos momentos de su vida. Y también obviamente está la expectativa de una trascendencia que nace precisamente de los valores culturales y creencias religiosas. Cuando hablamos de este concepto que hemos mencionado anteriormente, deshumanización, implica mucha honestidad de todos nosotros como personas, el poder comprender o valorar los signos de la deshumanización universal, ¿no? Vemos, por ejemplo, recientemente el tema pandémico, cómo se tomaron medidas que no tenían que ver con los intereses personales humanos, sino con otro tipo de intereses. Hablamos cómo se restringió la movilidad con el pretexto del cuidado, cómo se restringió la capacidad de trabajo, sin tomar en cuenta el aspecto de la vulnerabilidad socioeconómica de las grandes mayorías en los diferentes países. Vemos también cómo se toman decisiones a nivel global, económico, legal, que afectan a las bases sociales, a la gran mayoría de las personas del mundo. Vemos cómo los ámbitos de marginación han crecido exponencialmente en estos últimos años. Vemos también la violencia explícita a través de la guerra, cómo estas situaciones se promueven porque se busca un beneficio económico. La paz parece no ser rentable para ciertas corporaciones que se dedican a la venta de armamento, por ejemplo, a situaciones políticas o económicas. Y entonces es claramente, aunque sean ejemplos muy evidentes, ¿no?, nos remarcan esta idea de un proceso de deshumanización universal. Los efectos de la deshumanización tienen nombres propios, ¿no? Vemos en esa imagen cómo se oye llorar al mundo. Esta tarea de humanizar es universal. Vean también en esa imagen, todos en equipo, tratando de construir o reparar el mundo, un mundo más humano, que implica a todos. La tecnificación de los procedimientos de ayuda en la enfermedad y la formación biologicista son elementos que nos hablan precisamente de esta deshumanización universal, ¿no?, enfocado al ámbito de la salud. Vemos algo que hemos mencionado, despersonalización y burocratización. En esa caricatura vemos, doctor, hay unos 52 para consulta, y dice el médico, pues agrúpelos según los síntomas y que vayan pasando de 4 en fondo, ¿no? Vemos esa instrumentalización, esa burocratización de la atención, que es evidente. Vemos las largas filas en los hospitales, en las largas filas en las farmacias, sobre todo en la salud pública. Vemos cómo padecimientos con mucha urgencia demoran meses en ser atendidos, y muchas veces por trámites, por papeleo, no porque no haya fondos o no estén los especialistas. Muchas veces los tratamientos a los que no puede acceder una persona enferma se retrasan por cuestiones burocráticas. También vemos el desvalimiento y la vulnerabilidad. Esta imagen que vemos en esa caricatura, ¿no?, también nos habla de esa pobreza creciente. Vemos en las esquinas, en los semáforos,
a veces incluso niños limpiando vidrios, personas pidiendo ayuda en las calles, vemos a los migrantes, vemos a la indigencia, cómo progresivamente va creciendo. Y esto nos habla precisamente de una marginación, de un desvalimiento, de la falta de ayuda, de falta de la construcción de un esquema justo que distribuya adecuadamente la riqueza para todos. Vemos también la complejidad del mundo sociosanitario. Vemos la dificultad y complejidad en el acceso a los servicios, a veces desde la misma infraestructura de un hospital. Vemos las carencias, hospitales sucios, envejecidos, deteriorados, con aparatos descompuestos, sin accesos adecuados para personas discapacitadas o en sillas de ruedas. Vemos como a veces incluso las mismas personas tienen que rentar las ambulancias porque los hospitales públicos no las proveen. Vemos los excesos en los hospitales privados, el excesivo costo de los seguros, los engaños, ¿no? Las historias de terror de la salubridad privada también, donde la persona queda vulnerable, por un lado la institución hospitalaria que pretende obtener ganancias y por otro lado el seguro que ha pagado y que también pretende obtener ganancias. Y la persona humana se ve sola, desvalida frente a estas dos instituciones que ninguno quiere ayudar a la persona precisamente en aquello que necesita, incluso en el ámbito privado. Y esto nos lleva precisamente a estos criterios economicistas de los que hemos hablado, donde priman el tema del dinero, los bienes materiales, por encima de los intereses legítimos humanos, que ejemplos sobran en el mundo. También vemos la escasez de recursos, la pobreza, el pretexto de no hay medicamentos, a veces medicamentos muy necesarios para ciertas enfermedades, a las cuales las personas no pueden acceder fácilmente, precisamente por la marginación y la pobreza, y luego también tenemos la carencia en las instituciones públicas de salud, donde hay escasez de recursos, y bueno, la persona tiene que conformarse, aguantarse o conseguirlos por sí misma a costa de otros problemas, endeudamiento, a veces el hecho de no poder vivir dignamente también. A veces la persona enferma ha perdido el trabajo y no cuenta con ningún respaldo económico, y vemos a familias que se vulneran precisamente por esa falta de ingresos y aparte el cuidado que implica a la persona enferma en casa. También esto nos habla de esta situación sociopolítica que tiene que ver con la corrupción. Vemos ahí el señor de corbatita escapándose con el dinero. Esto también lo hemos visto en nuestro país, y no solamente en nuestro país, lo vemos en el mundo. La corrupción, el desvío de recursos, cómo se deja a las personas vulnerables mientras otros viven bastante bien a costa de la pobreza que provocan. La naturaleza también del propio trabajo, el desgaste profesional, el burnout. Vemos a profesionales con trabajos en horarios extendidos, jornadas extenuantes, donde ven a muchos pacientes a lo largo del día. Vemos los equipos de enfermería reducidos, quizás también como consecuencia de la corrupción, del mal manejo de los recursos. No se puede contratar a todos los especialistas que se requieren, y no porque no haya profesionales, sino porque no hay para pagar la contratación de esos profesionales, ¿no? Y entonces los que están trabajando llevan una carga excesiva de trabajo y padecen burnout. Esto también genera problemas de salud, tanto en el profesional, médico o profesional de ayuda, y obviamente en el paciente, que tiene que padecer precisamente el cansancio, el malestar emocional o físico de la otra persona que tratará de ayudarlo. También vemos el ejercicio del poder sin corazón, presión asistencial de los directivos, vean algo que hemos mencionado, ¿no? Y accionistas de las empresas prestadoras de servicios de salud, donde el objetivo no es la ayuda de la persona humana enferma, sino precisamente acumular bienes materiales.
También vemos la intervención parcializada, hiperespecialización y fragmentación de la disciplina médica, lo cual nos genera que pues se crezca en esta burocratización de la atención sanitaria. Tenemos dos enfoques para humanizar. La riqueza en humanidad tiene una doble dimensión, que es, como decíamos, personal, responsabilidad personal, ética, profesional, ¿no? Humana, y también una colectiva. Es decir, atañe al individuo en cuanto tal, a todos los miembros de una sociedad y también a la sociedad en su conjunto. Por eso hablamos de esta doble dimensión, la personal y la colectiva. Ser rico en humanidad consiste en restituir la plena dignidad y la igualdad de derechos a cualquier persona que se vea en dificultades y no pueda participar plenamente en la vida social, política y cultural. La riqueza de humanidad es un compromiso con las capas débiles y los sujetos frágiles que finalmente configuran la propia personalidad. Entonces vemos como un conjunto de individuos o una persona a nivel individual puede generar un cambio social, precisamente cambiando la actitud frente a las personas vulnerables. Quien tiene una cualidad de la humanidad mira, siente, ama y sueña de otra manera. La riqueza de humanidad transforma y cualifica la propia sensibilidad personal. No mira para poseer, sino para compartir la mirada. Es una persona que está mirando precisamente la realidad humana del otro, está presto para atender, para cuidar, para dar soporte, para acompañar al otro. ¿Qué significa humanizar? Un sistema sanitario humanizado es aquel cuya razón de ser es el estar al servicio de la persona, no al servicio de los bienes económicos, y por tanto pensando y concebido en función del hombre. Para que esto se realice debe ser un sistema sanitario integrado, que proteja y promueva la salud, que corrija las discriminaciones de cualquier tipo, que dé participación al ciudadano en el mismo y en definitiva que garantice la salud de todos los ciudadanos. Eso significa humanizar. La palabra humanizar deriva de la clásica humanar y alude tanto a la encarnación del verbo divino de Dios, hecho hombre, como una mayor cercanía, afabilidad y ternura para con nuestros semejantes. Significa que hemos recibido un ejemplo de estar cerca de estar con, y eso significa también humanizar, hacerse como el otro. No es lo mismo ser humano que humanamente. Un ser humano es cualquier persona humana, ¿no? Pero la relación puede ser, como lo vimos anteriormente, con otros objetivos distintos, y eso hace que sean relaciones deshumanizantes, ¿no? Y cuando hablamos de la relación humanizante, es precisamente la relación que se da entre dos personas que se miran a sí mismas como iguales, como personas humanas, con una dignidad, con un conjunto de derechos iguales, y hablamos de ese equilibrio en la relación, en ese cuidado mutuo y compromiso mutuo también. Humanizar es una cuestión ética, tiene que ver con los valores, con la búsqueda del bien de la persona que se encuentra en sí mismo en la relación. Humanizar consiste en utilizar la técnica para luchar contra las adversidades de la vida, impregnándola de los valores y actitudes genuinamente humanos, que de acuerdo con la dignidad humana. Vamos a ver esta perspectiva holística breve. ¿Qué significa humanizar? Significaría entonces, desde esta óptica que hemos hablado a lo largo de esta sesión, renovar la mirada. Y ese renovar la mirada puede cambiar la realidad. Podemos hablar precisamente, como lo hemos mencionado en estas últimas diapositivas, frente a una persona humana. Creo que ese es parte de este compromiso
que podamos cambiar esa óptica, que dejemos de ver a cosas, a medios, y podamos ver a la persona como un ser humano con una dignidad completa, integral, que necesita precisamente entrar en un encuentro, en una relación con otro, igual y semejante a él, en las mismas dimensiones y derechos. La realidad puede cambiar al que mira. Recordemos precisamente que el hecho de valorar al otro como un ser humano nos orienta hacia una modalidad de comunicación y de relaciones. Nos ayuda precisamente a atender a la persona humana más allá de cómo de su exterior, de su forma de vestir, de su color de piel, de su género. Nos ayuda a acercarnos precisamente a esos intereses legítimos de la persona humana. Podemos ver con el corazón, en la risa, podemos ver una brisa, en la cara una ventana, en el hospital un jardín, en la lágrima un perfume. Esto es parte de la filosofía de Camilo de Lelis, que es un modelo a seguir en este tema de la humanización, y estamos hablando de una persona que vive en el siglo XIII. Podemos ver con el corazón, en los llantos, podemos ver fuentes, en los dolores, llamadas de ayuda, en los mocos, espagueti, en una herida, un buzón, donde meter cariño. Bueno, después de este camino tenemos este conjunto de ideas, algunas propuestas que pueden ser tomadas en cuenta precisamente para ahondar en nuestra propia conciencia, para cuestionarnos si nuestras relaciones cercanas o en la asistencia son humanizantes, son humanas, o si estamos de alguna forma también deshumanizados o estamos en un proceso de deshumanización, también como consecuencia del cansancio, el estrés, como consecuencia de las pretensiones que se nos imponen en la vida contemporánea. Y sería importante, un logro, que todos seamos conscientes de que al final somos personas humanas, todos somos servidores unos de otros en una forma u otra, todos nos necesitamos. No existe el ser humano como isla, existe el ser humano en relación con los otros, y tenemos que aceptar también el hecho de que somos seres complementarios. La relación con el otro me completa en las cosas que a mí me hacen falta, mi aporte al otro le completa en lo que a esa persona también le hace falta. Y como tarea también podemos hacer en una cuartilla una definición, una comparación entre los procesos humanizantes o deshumanizantes de que contemplamos en nuestro mundo contemporáneo, y una conclusión personal. Muchas gracias.